Vamos a analizar esto y más hechos con Óscar Rotundo, es periodista internacional. Óscar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Óscar, la atención se centra sin duda en la no entrega de los resultados a boca de urna para la hora que se había esperado. Han pasado ya más de 2 horas y media de cuando debía comenzar a registrarse esta información. Este resultado no ha sido así, y también de la lentitud del Tribunal Supremo Electoral, que en una rueda de prensa hace aproximadamente 40 minutos daba sus argumentos, pero eso no quiere decir que no disminuya el nivel de preocupación. Bueno, nosotros ya creo que todos los que venimos siguiendo este proceso desde el golpe de Estado vemos que las cosas no han seguido por una línea, una línea de coherencia como para poder decir, podemos encontrarnos con algo pautado, con algo que realmente le dé claridad a la situación. Acá hay una serie de improvisaciones que se han venido desarrollando y que tiene mucho que ver con que este proyecto, que tanto representa al gobierno como la oposición que se enfrenta en este momento al movimiento, al socialismo, no tiene ninguna perspectiva estratégica. Entonces han ido resolviendo de acuerdo a cómo podían acomodarse y no en función de sus apetencias, porque tengamos en cuenta que ellos no querían ir a elecciones. No solamente el gobierno de facto, sino la clase política que en este momento está expresado en los candidatos de derecha, no querían las elecciones. Las postergaron varias veces hasta que el movimiento popular salió a la calle y les dijo, bueno, a partir de ahora las condiciones las ponemos nosotros y... Óscar, de nuevo, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, siguiendo con atención todo lo que está ocurriendo. Sí. Y bueno, para continuar con el hilo de lo que estaba expresando, estos niveles de improvisación y creo que de desesperación también por parte del gobierno y la derecha, se muestran en todas estas desprolijidades, no solamente en el acto electoral, sino por ejemplo lo que ha ocurrido con los diplomáticos argentinos que han sido maltratados, y realmente han dejado una clara imagen de que estamos tratando con una dictadura. Yo a veces veo algunos analistas y algunos periodistas que hablan del gobierno de facto que hay en Bolivia en este momento como si se tratara realmente de un gobierno de transición. Y lo que uno tiene que hacer énfasis y observar constantemente es de que esta gente no solamente usurpó el poder, sino que también cometió 2 masacres, hizo persecución política, tiene presos políticos, como el caso del compatriota nuestro Facundo Molares, que es un compañero fotoreportero, que ha sido muy maltratado, no ha tenido derechos legales como para poder defenderse y para poder tener condiciones dignas de detención, ser sometido al Estado de Derecho, a un juicio justo, etcétera. Y inclusive el gobierno argentino está pronunciado por esta violación a los derechos humanos. Óscar, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Vamos a continuar en la idea que teníamos, porque era además muy interesante desde tu visión periodística con respecto a todo el panorama que incluye también a medios de comunicación en estos 11 meses de golpe de Estado. Bueno, nosotros con el equipo de PIA, de Periodismo Internacional Alternativo, analizamos la situación de América Latina. Nosotros hemos desarrollado un análisis sobre la relación que se ha venido dando después del golpe de Estado, no solamente entre las instituciones, sino también entre el movimiento popular en Bolivia, y obviamente nosotros vemos que el gobierno, a partir del golpe de Estado, ha estado acorralado
en todos los frentes, 48 denuncias de fraude, la violación sistemática de los derechos humanos que han sido reflejadas por organismos internacionales, la solidaridad que ha recibido el movimiento popular y los dirigentes del MAS, tanto Evo Morales, que está en el exilio aquí en nuestro país, como los compañeros que están luchando en el interior de Bolivia, refleja un poco cómo ha llegado o cómo ha calado este golpe de Estado y esta situación en América Latina. En relación a esta circunstancia a la que se llegan a las elecciones, tenemos que entender de que el punto de inflexión de la salida de los movimientos populares a la calle ha generado la posibilidad de que este 18 nosotros estemos participando de un acto electoral. Ahora, eso no quiere decir de que se hayan limado las contradicciones y que obviamente no estemos ante el peligro de que esta gente no quiera entregar el gobierno. Por los datos que hemos venido manejando, por el trabajo que se ha venido desarrollando en el interior de Bolivia, sabemos de que el rechazo por la situación económica y social a este gobierno de facto y a la clase política que está representada en el gobierno de facto y en el gobierno que podría llegar a expresar Carlos Mesa, Maricovic, etc., es contundente. La gente no va a darle un voto de confianza a quienes ya han demostrado a través de este gobierno dictatorial un desastre económico de condiciones, digamos, de dimensiones inimaginables en 11 meses de gobierno. Ustedes imagínense un periodo mucho más largo. Ahora, yo no tengo duda de que el MAS puede llegar a tener una victoria, nos puede llegar a dar una sorpresa con la victoria, una victoria contundente, más allá de que debemos esperar los resultados que el Tribunal Electoral pueda reflejar y los datos oficiales fundamentalmente. El tema fundamental es cómo sigue esto. Porque lo que ha demostrado la dictadura es que de esta manera no se puede gobernar. Y obviamente una situación como la que denuncia el ministro de Economía diciendo que el próximo gobierno va a tener que achicar el Estado y obviamente va a tener que achicar la economía, es una cosa insostenible. El pueblo boliviano eso no lo va a soportar. Así que me parece que las cartas de esta aventura están echadas y que yo creo que el candidato Lucho Arce y su equipo están trabajando muy seriamente como para poder ponerse al frente de lo que va a ser un proceso de refundación de Bolivia, porque creo que eso es lo que necesita el Estado plurinacional, un proceso de refundación, un proceso de recomposición en donde el movimiento popular acompañe muy fuertemente la gestión. Sí, en este proceso de recomposición, de reestructuración, primero lo consultaba con mis invitados en piso, ahora te quiero consultar a ti. La reestructuración, el repensarse de las fuerzas militares que fueron fundamentales para el golpe de Estado y que ahora han sido parte del sostenimiento de la agenda que va más allá de la retórica a la acción por parte del gobierno de facto en contra de la población. Hay una situación que compete a las Fuerzas Armadas y a todas las fuerzas de represión. Ellos se tienen que ajustar a la ley. La legalidad la da tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, y si ellos no acatan la decisión política de que se subordinen a la ley, van a tener que ser transformadas de raíz. Obviamente hay una oficialidad joven, hay una oficialidad con una raigambre popular muy importante que puede asumir la responsabilidad de conducir la defensa del Estado plurinacional y desplazar a la burocracia que está más para hacer negocios que para ganar guerras, está más para someter al pueblo militarmente que para poder desarrollar una oportunidad de trabajo y de desarrollo educativo tecnológico para que dentro de las Fuerzas Armadas la juventud pueda encontrar una alternativa. Así que yo creo que en ese sentido
vamos a vivir cambios de profundas transformaciones, porque esta experiencia de la cual, a la que querían capitalizar la derecha y que les ha salido muy mal, a nosotros nos tiene que llevar a una profunda reflexión para que esto no vuelva a ocurrir más en ningún país de América del Sur, América Latina, y fundamentalmente para poder dar un salto en calidad. Y yo creo que el planteamiento que está haciendo Luis Arce y su equipo es un pensamiento estratégico muy arraigado en la gente, que va a permitir de que Bolivia en poco tiempo vuelva a ser la Bolivia que nosotros pudimos observar en estos 14 años. La Bolivia de la que nos hemos sentido tan y tan orgullosos todos los pueblos latinoamericanos al ver un ejemplo en su sistema económico, en inversión social, en desarrollo, en recursos naturales, etcétera, etcétera. Cuando nos hablas además de en este proceso de reestructuración, de cambios que se requieren después de una situación que ha planteado el quiebre de la estructura institucional, se requiere necesariamente ver cómo se tejen lazos o hilos con miembros y referentes de la derecha, algunos probablemente que acompañaron el golpe de Estado, o tendrán incluso que estar también quienes participaron directamente del golpe. Este es un asunto no menos importante, teniendo en cuenta que hay figuras políticas que tienen detrás también fuertes intereses políticos. Justamente esos intereses políticos fueron los que dividieron a la derecha, y lo que aparecía como un proyecto de alcance estratégico termina siendo un proyecto que se va tristemente después de 11 meses, habiendo quebrado al país, habiendo dejado una calamidad hacia los sectores populares y la clase media. Y yo creo que ese cambio, esa refundación, esa reestructuración que hay que hacer, obviamente tiene que tener un consenso político de los sectores que realmente se crean democráticos y estén dispuestos a no embarcarse a ningún tipo de aventura golpista, por un lado. No nos olvidemos que el crecimiento, Bolivia cuenta con 250 millonarios que aparecen en la revista Forbes, que durante estos 14 años se han enriquecido, digamos, a costilla de la explotación de los recursos naturales, y esa gente también se ve en peligro cuando una banda de aventureros empieza a hacer los desastres que hicieron estos tipos en la administración de los recursos del Estado. Así que yo creo que la reflexión no solamente es para el campo popular y para algunas instituciones, la justicia, el poder legislativo, etcétera, la clase política, tanto los dirigentes políticos de derecha como los dirigentes políticos de izquierda, sino también para el empresariado. Ellos que vivían una situación de bonanza con el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia, ahora están en peligro, tanto como los sectores que se han quedado sin trabajo y que han aumentado exponencialmente, o aquellos que no encuentran la posibilidad de mantener a su familia con sueldos magros, ¿no es cierto? Un poco a eso me refiero. Muy interesante, porque todo esto es lo que se plantea como escenario en adelante, aún en este momento sin conocer resultados. Lo seguimos esperando y con ayuda de todos ustedes como analistas internacionales tenemos visión de lo que sucede en la coyuntura y en el contexto. Óscar, gracias. Gracias por la espera, lo logramos. La tercera fue la vencida. Un placer, muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, con mucha paciencia, seguir esperando. Con mucha paciencia, seguir esperando que culmine esta etapa y a estar muy atentos para ver quién es el que realmente entrega el poder en Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Muy buenas noches.